Los próximos meses son cruciales para el futuro de México, el país más poblado de la Hispanidad con gran diferencia. En 2024 se celebrarán elecciones presidenciales y López Obrador no puede presentarse a la reelección. Es muy probable que su partido Morena se alce otra vez con el triunfo, por lo que la elección del candidato presidencial dentro de este partido, que se está dilucidando estas semanas, es verdaderamente clave. Hablamos acerca de los perfiles de los tres candidatos más destacados con Samuel Cruz, analista geopolítico mexicano, ensayista, autor de varios libros muy recomendables, como Dominium Mundi y El mundo detrás de las cortinas, cuya presencia es requerida con asiduidad en varias televisiones mexicanas. Samuel Cruz, además de un experto en política de las relaciones internacionales, es un agudo conocedor de los entresijos de la política mexicana. Así que esta charla, en la que nos comparte su visión, es de gran ayuda para aclarar el escenario al que posiblemente se encamine esta querida gran nación mesoamericana. Yo llegué a decir que Andrés Manuel estaba logrando en los 6 años que tiene para gobernar México, lo que Evo Morales había hecho en 14 aquí en Bolivia, que es Así. básicamente resetear el pensamiento del mexicano. Y ahora, tú sabes, Andrés Manuel ha impuesto, por ejemplo, un modelo de renta básica universal que es pues algo propiamente globalista, ¿no? Sí. Hay gente que no trabaja, que no estudia, que no hace nada, pero está recibiendo una renta básica universal. Donde a mí se me cayeron todas las esperanzas fue en el grito de independencia que le tocó dar a él, en el Ujú. cual, pues, yo ya sabía que era masón, ¿verdad? Yo ya sabía que era masón porque me Sí. habían dicho algunos masones, Andrés Manuel es hermano, me dijeron. Ya en la actualidad yo creo que ya no hay que clasificarlos como de izquierda y de derecha los políticos, sino entre globalistas y antiglobalistas. Y Sí. antiglobalistas son muy poco. Benito Juárez, pues es el epítome del político y del hombre con casi casi con alitas de ángel en México, ¿no? Pero lo que no se dice es que fue un agente estadounidense, igual que me acuerdo que en un programa de radio de México, no me acuerdo de en cuál, la verdad, pero yo comenté que si se hacía, al otro día íbamos a tener la sexta flota ahí en Veracruz. Y, y se rieron, ¿no? Estas personas porque tal vez no entienden lo radical del comentario, porque no sabrán que en otras ocasiones, cuando México intentó ser o separarse de Estados Unidos políticamente hablando, sucedió eso y había litio, no solamente porque México está regado de litio, ¿eh? En todos lados hay litio. No, estoy exagerando, no, pero en toda la República, podemos decir que a todo lo largo de la República hay litio, hay grandes reservas de litio. La más grande está en Sonora, como te digo, pero en la cuestión de la legislación, está de una, o está con los chinos, porque en un momento dijo que los chinos lo iban a explotar, pero luego cambió a México, a Estados Unidos. Y es que va a ser, como te digo, muy difícil que se pueda dar la licitación a los chinos, porque mira, si de por sí una licitación para la modernización del metro en la Ciudad de México fue cancelada y la iban a modernizar los chinos, eh, fue cancelada por presión de Estados Unidos. Imagínate, las más grandes reservas del mundo en litio que están justo en la frontera con Estados Unidos. Pero Ebrard, por ejemplo, está impulsando totalmente la vigilancia total en el país, Sí. está metiendo toda la Agenda 2030, todo lo que se dicta en la ONU, en el Foro Económico Mundial, él va y lo implementa en México. Entonces, yo creo que ese es el candidato Ujú. que ya está a dedazo elegido para ser candidato a la presidencia en México. Ujú. Y te voy a decir una cosa, Ebrard tiene unos antecedentes muy, muy oscuros, pero que por su propia presentación, su propio carácter así muy campechano, a la gente se le olvida totalmente lo Ah. que Ebrard es y fue. Saludamos a todos los espectadores. Tenemos hoy la fortuna de contar con Samuel Cruz. Buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Lo mismo digo, es un verdadero placer tener un rato para charlar contigo. Muchos de los espectadores del canal ya conocen a Samuel.
Tuvimos una entrevista ahora un año hablando de geopolítica, de la situación en México, de la hispanidad. Hemos hecho algunos vídeos conjuntamente en el canal. Bueno, yo le admiro, él es un analista geopolítico, ensayista, amigo, profundo conocedor de la geopolítica mundial. Ha escrito 2 libros interesantísimos, El mundo detrás de las cortinas y Dominion Mundi, recientemente. Es una obra monumental a la que le tenemos que dedicar otra entrevista porque merece la pena. Samuel hace apariciones habitualmente en la televisión mexicana, en el canal 44, tiene otro canal en YouTube llamado Revisionismo y Geopolítica, en el que dedica charlas con profundo conocimiento y entrevistas sobre los temas que no se hablan en los grandes medios de comunicación, el globalismo, la creación del dinero, la fe del dinero digital, las sociedades secretas, discretas. Se me viene un vídeo que hiciste hace unos meses sobre la sociedad fabiana, que me encantó, buenísimo. Animo a todos los espectadores a que visiten su canal, Revisionismo y Geopolítica. Y hoy él es mexicano, aunque vive en Bolivia, dando clases sobre geopolítica, ¿no? Sobre tu tema, en lo que eres un verdadero experto. Y hoy queríamos hablar del futuro de México. Aunque no vives en México, pues está claro que sigues día a día la actualidad, eres un gran conocedor de todo lo que pasa allí. Y bueno, pues estamos un poquito preocupados y expectantes acerca del futuro de México. ¿Por qué? Porque el año próximo, en 2024, son las elecciones presidenciales. El López Obrador no puede salir reelegido, ya se cumplen, ¿no?, los 6 años de su mandato. Y bueno, pues aunque en este canal, como en el tuyo, nos dirigimos a toda la hispanidad, a todos los espectadores hispanos, pues al menos desde España puedo transmitir la idea de que pues, hay muchísimo afecto por México, mucha preocupación por México, que es el principal país de la hispanidad por población, 130 millones de habitantes en México, no sé cuántos en Estados Unidos, porque se habla de 30, 40, 50. ¿Cuántos dirías que hay? En Estados Unidos, por ahí estamos, pero sí tienen un poquito más de población. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues De México. hecho, perdón, pero, o sea, casi nos doblan, tienen más o menos 331 millones, casi 332 Sí, millones. sí. No, pero estaba pensando en población de origen mexicano dentro de Estados Unidos. Ah, ok, no, sí, ya. Nosotros estamos colonizando México Estados Unidos sin que, sin que Estados Unidos se dé cuenta. Pues oficialmente me ha parecido leer que hay en torno a unos 15, pero todo el mundo habla de 30 y oigo a algunos analistas hablar de eso, de 40, 50, 60 millones, que sería entonces, No, pues, no, 59 millones hay de mexicanos bueno, de hispanoamericanos, hay que decirlo, ¿verdad? Y más que conquistar sería la reconquista, ¿no? Esa palabra que eso es. tengo entendido que solamente existe en el idioma español, la palabra reconquista, no en inglés ni en otro idioma. Eso es un Ah, no, orgullo para nosotros. sí, no lo sabía y, oye, y siempre mencionamos que tenemos el ejemplo de lo que hicimos en el pasado para, bueno, ahora que hablamos de la reconquista de la hispanidad, ¿no? Y bueno, y México, pues eso, no solo en población, sino también en Producto Interior Bruto. Todavía España sigue siendo el país hispano con mayor Producto Interior Bruto. Creo que son 1,4 billones de dólares. México está en 1,2, 1,3. Pero bueno, pues, y no sé si esto les sentará bien a todos los mexicanos, el que hablemos de un poco de la Nueva España, o recordar a la Nueva España, pero o sea, lo que es un hecho es que incontables regiones y ciudades de México pues comparten idioma con ciudades españolas: Nuevo León, Córdoba, Guadalajara, Mérida, Salamanca, San Sebastián, Soria, Valladolid, Zamora. Incontables ciudades españolas, que conocemos los españoles, pues tienen su réplica allá al otro lado del Atlántico. Que es lógico que tengamos preocupación por los destinos de México. Entonces, bueno, pues Sí, eso, como decíamos, el año próximo, elecciones, gran momento, ¿no? sí, estamos en una coyuntura geopolítica en México que va a dictar el destino del futuro del país. Pero fíjate que hay una cuestión que, para desgracia, ya, yo a veces he sido ave de mal agüero, pero no es intencional, ¿no? Sino que es
es lo que arrojan los análisis, Pablo, como sabes. Por ejemplo, cuando te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Antes de que hubiera esta mega explosión en el puerto de Beirut, en Oriente Próximo, eh, la cuestión política en esa zona había arrojado que posiblemente iba a haber una explosión, y yo en un programa llegué a decir que iba a haber una explosión nuclear tal vez con un artefacto nuclear táctico, ¿no? Que ya no es como una bomba atómica que puede destruir toda una ciudad completa, ¿no? Y fue impresionante realmente que a los pocos días, y esto lo dije en el noticiero, por cierto, eh, y pues sucedió, ¿no? Mucha gente me mandó mensajes, pero no es que yo arroje las cosas porque estoy esperando que pasen las cosas malas, sino que los análisis así lo demuestran, ¿no? Y también cuando recién empezó Andrés Manuel López Obrador o aceleró, mejor dicho, su política, yo llegué a decir que Andrés Manuel estaba logrando en los 6 años que tiene para gobernar México lo que Evo Morales había hecho en 14 aquí en Bolivia, que es Así. básicamente resetear el pensamiento del mexicano, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Está creando o más bien se está aprovechando, Pablo, de un tipo de gente que siente porque hay que decirlo, ¿no? Los otros gobiernos fueron muy injustos. Ujú. Y ellos mismos socavaron su imagen, los noticieros también socavaron su imagen, por eso hoy en día ya no les cree nadie nada en México, y eso lo aprovecha muy bien Andrés Manuel, ¿no? Y esa gente, esa generación que no es joven, es gente ya de edad, no sé, 50, 60 años, que siente que se les debe mucho. Y ahora, tú sabes, Andrés Manuel ha impuesto, por ejemplo, un modelo de renta básica universal que es pues algo propiamente globalista, ¿no? Sí. Hay gente que no trabaja, que no estudia, que no hace nada, pero está recibiendo una renta básica universal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una renta básica en México. Y esa gente, obviamente, como ya lo hemos platicado otras veces tú y yo, el comunismo, aunque se vista de seda, comunismo se queda, ¿no? Mm. Y se alimenta de gente que siente que se le debe mucho, que ha sido derrotada en su vida, que no tiene un trabajo estable, que no ha sido exitosa. De verdad lo digo, perdón por algunos amigos que tengo que aman a Andrés Manuel, pero el comunismo siempre ha sido así, se alimenta de la gente mediocre. Bueno, vamos a hablar ahora de ello. Decíamos que el año próximo es clave porque hay elecciones presidenciales. Cuando se escoge un presidente solo para 6 años, no hay posibilidad de reelección en México. Eso es bastante peculiar, distinto de lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos. Y bueno, López Obrador es el presidente del movimiento Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Está muy escorado a la izquierda, ¿no? Podríamos decir que es izquierda radical. ¿Lo calificarías así? Pues mira, es un híbrido, porque yo te puedo decir sinceramente que el único partido político al que yo he llegado a apoyar fue Morena en sus inicios, Ujú. y de hecho por aquí tengo el libro, es el programa político, y a mí, yo Ujú. cuando lo leí, eso me lo regaló un amigo, por cierto, al que le tengo mucho aprecio, pero tal vez después de esta entrevista se decante por ya no ser mi amigo, Tus lo cual me tiene sin argumentos cuidado. están muy ¿Mande? razonados, o sea que le parecerán muy comprensible lo que digas. No, no, no creo. Él es diputado, imagínate. O sea, Ah, si, vaya, vaya. si, si, si llega a darme la razón, se le acaba el chollo, como dicen ustedes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ya con esto ya, listo, ya no somos amigos. Pero te cuento que cuando me dio el programa político, a mí me encantó, porque es un programa, Pablo, nacionalista netamente. Sí, O sea, sí, tú lo sí. lees y es un programa nacionalista, pero tú sabes que estas cuestiones se quedan en papel mojado nada más. Ya cuando llegó al poder fue cuando empezó a mostrar su verdadero rostro, donde a mí se me cayeron todas las esperanzas, fue en el grito de independencia que le tocó dar a él, en el Mm. cual, pues,
yo ya sabía que era masón, ¿verdad? Yo ya sabía que era masón porque me habían dicho algunos masones, Andrés Manuel es hermano, me dijeron. Entonces, Bueno, eso hermano, significa, gran pues, maestre, ¿no? Grado treinta y sí, tres. O sea, yo lo hemos mostrado en algunos vídeos que directamente Manuel Jiménez Guzmán, ya fallecido, que creo que era pues también grado 33 del rito mexicano, de la masonería, del rito escocés, perdón, en la masonería mexicana, explicaba en un vídeo cómo le habían nombrado también grado 33 al propio Andrés Manuel y describía cómo le habían dado la espada de mando y no sé qué. O sea que sobre eso creo que hay pocas dudas. sí, pero fíjate que, bueno, para redondear el tema anterior, yo cuando leo el programa, yo me enamoré del programa porque era muy nacionalista, pero yo creo que hay que dejar de entender a los políticos en la actualidad como de izquierda y de derecha. Eso ya es una pelea entre hormigas, es como que los elefantes ponen a pelear a la masa, a la hormiga, entre los rojitos y los azulitos, y ahí se entretiene la hormiga, pero jamás ve hacia arriba y ve al elefante, ¿no? Entonces, ya en la actualidad yo creo que ya no hay que clasificarlos como de izquierda y de derecha los políticos, sino entre globalistas y antiglobalistas. Y Sí. antiglobalistas son muy poco y por lo regular suelen pasar en los noticieros como nazis, fachos, como lo peor, ¿no? Entonces, ahora Andrés Manuel, bueno, para eso nació el comunismo. El comunismo desde que nació con una intención globalista, con una intención de ver qué modelo funcionaba mejor, ya fuera el comunismo o el capitalismo, para que se hiciera cargo del próximo gobierno mundial. Pero tú sabes que las élites gobernantes son hegelianas, ellos nunca se pelean con una ni otra idea, ellos más bien hacen una antítesis, crean tesis, antítesis y luego crean la síntesis, y eso es lo que les sirve a ellos. En la actualidad es lo que estamos viendo con los políticos, que son la síntesis de esos dos modelos supuestamente encontrados, pero si te fijas, llega un presidente de derecha, uno de izquierda, y siguen la misma pauta que dicta la ONU, entonces no hay ya partidos políticos encontrados, de hecho. Sí, sí, no, estoy de acuerdo en que el gran eje actualmente es globalistas versus patriotas y izquierdas, derechas. Es un eje, bueno, pues que algo sigue pintando, pero mucho menos, que explica mucho menos, ¿no? Y bueno, ahora entramos a analizar un poco en detalle, pues algunos, tú dices eso, que no ha actuado como se suponía que iba a hacer con una política nacionalista. Hay algunos aspectos como el de la gestión del litio, que bueno, ahora me comentas cómo lo ves. Pero antes de hablar de eso, pues parecía que también venía como una idea de gran cambio, ¿no? Y Morena, el partido del Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional, ha estado apoyado en ese eslogan de la cuarta transformación, ¿no? Las 4 Ts. ¿Qué significa eso? Si nos lo puedes un poco resumir aquí para los Es que, espectadores españoles que posiblemente conozcan un poco sobre esto. bueno, él se refiere a la cuarta transformación porque según él anteriormente hubo 3 etapas en las que México pasó por una evolución, ¿verdad? De hecho, una de ellas fue la propia cuestión de la no reelección, ¿no? Con Francisco y Madero, cuando se enfrenta políticamente con Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz también pasó como si fuera el Hitler nuestro, ¿no? Eh, pero bueno, hubo varias transformaciones, entonces la de él supuestamente es la cuarta y la más perfeccionada, ¿no? De hecho, sus ídolos son Francisco y Madero, que también a nosotros en la primaria nos lo meten con calzador, ¿no? O sea, tienes que admirar a este y odiar al otro, ¿no? No Y Benito Juárez creo Y que también forma parte de sus ídolos, ¿no? Benito Juárez es el pan de cada día del mexicano. O sea, si tú no hincas la rodilla ante la imagen del indígena, pues eres primero un racista y luego un retrógrada, ¿no? Porque Benito Juárez, pues es el epítome del político y del hombre con casi con alitas de ángel en México, ¿no? Pero lo que no se dice es que fue un agente estadounidense, igual que para los franceses Napoleón Bonaparte, que era un agente británico. Para nosotros Benito Juárez fue el agente que Sí. vendió la soberanía mexicana. De hecho, ya estaba bastante vendida, ¿no? Pero casi Pero todos los todavía líderes.
La iba a Sí, vender un poquito más con el tratado MacLean-Ocampo, que iba a dar derechos de paso por el istmo a los estadounidenses, y creo que él también era grado 33 de la masonería. también. Es que todos ellos son nombrados por las logias. Y fíjate que algo que no tocamos cuando estábamos hablando de que Andrés Manuel era masón también, es masón, es que dentro de la masonería también hay personas que se le oponen, ¿eh? No es un grupo cerrado. El problema es que en México y en todos lados del mundo existe lo que yo llamo el masón de barrio, el masón que tú puedes encontrar es más que puede ser tu amigo incluso. Y esa Ujú. persona piensa que por entrar en la logia de local, ya sabe todos los secretos de la masonería, ¿no? Y no es así, ¿no? De hecho, yo conocí masones, Pablo, grado 33, pero luego te das cuenta que los grados dentro de la masonería de barrio no los adquieres por tus méritos, ni porque sepas secretos, etcétera, sino porque vas pagando, nada más. Es nada más eso. Y yo conocí gente de grado 33 que eran personas, no sé, o sea, muy humildes. O sea, humildes me refiero al hecho de no estar en la política, de no ser alguien que controla un Pues, sector político de la nación, ¿no? o sea, yo entiendo que en los grados bajos pueden tener una visión también súper parcial de la masonería, y tan sesgada y tan orientada como una organización benéfica como pueden tener el público en general, porque se les da ese mensaje, ¿no? Pero siempre he interpretado que a medida que van subiendo, pues van dándose cuenta de la realidad profunda que hay detrás, pero quizá no sea en todos los casos, como comentas tú, sí, que puedes ascender y llegar hasta grados altos y seguir teniendo un conocimiento parcial de lo que es esa organización. Ujú, Ujú. Muy bien. Oye, pues bueno, empecemos a evaluar un poco, antes de entrar a ponderar pues, los candidatos a sustituir a López Obrador como son, pues ¿cuál crees tú que ha sido pues el desempeño de Obrador en este mandato, ¿no? Eh, bueno, hablas de políticas muy de izquierdas, esta paga, realmente muy, muy globalista. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, bueno, yo recuerdo cuando él llegó al poder y parecía que, bueno, pues podían suceder eh, cosas muy radicales, como por ejemplo se hablaba en aquel momento de nacionalización de la banca, etcétera, cosas que al final no pasaron. Seguramente su trabajo es más sutil y tenía claro lo que no podía hacer para enfrentarse a los grandes poderes globalistas y habrá preferido avanzar poco a poco a la chita callando, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los temas en los que pues, él aparentemente se ha esmerado es en el de tratar que México no sea dependiente de la gasolina estadounidense. México es productor de petróleo, pero tiene que comprar mucha gasolina refinada, una cosa rarísima, ¿no? Y teniendo una empresa estatal superpoderosa, Pemex, Petróleos de México, y en cambio le faltaban refinerías y en lugar de construir o de desarrollar mayor capacidad de refino en las refinerías existentes, pues compró una refinería en Houston, la de Deer Park, y ha tratado de desarrollar una refinería en el sur, en Dos Bocas. Bueno, no sé, ¿qué dirías tú que ha conseguido en el ámbito del petróleo? ¿Ha mejorado la situación? ¿No? Pues mira, Andrés Manuel ha hecho lo que los demás han hecho, o sea, hacer la pantomima de que quieren independizarse, ¿no? Yo cuando escuché esa noticia de que, bueno, muchas de las políticas que él quería implementar, me acuerdo que en un programa de radio de México, no me acuerdo en cuál, la verdad, pero yo comenté que si se hacía, al otro día íbamos a tener la sexta flota ahí en Veracruz. Y, y se rieron, ¿no? Estas personas porque tal vez no entienden lo radical del comentario, porque no sabrán que en otras ocasiones, cuando México intentó ser o separarse de Estados Unidos políticamente hablando, sucedió eso. Y fíjate que muchas personas ni siquiera saben que tan temprano como en 1914, nosotros tuvimos una confrontación con los Estados Unidos. Piensan que las guerras la última guerra fue cuando perdimos
las tierras del norte, etcétera. Pero no, o sea, en 1914 estamos hablando el inicio de la Primera Guerra Mundial, tan temprano como eso. Yo sé que a mucha gente, Pablo, el problema de la gente es que piensa que lo que pasó ayer ya es pasado, es que la misma definición de pasado nos dice eso, o sea, lo que pasó hace un minuto es parte de la historia, ¿no? O sea, la historia no la podemos tomar así tan ligera. Por eso yo propongo siempre en mis libros que no vean una cantidad de 200 años hacia atrás como el pasado antiguo, como algo que no repercute en el presente, porque 200 años no es nada, ni siquiera No es 1000 nada. años, Los nada, ni siquiera 1000 factores, años sí, ¿sí? perdona, los factores pueden seguir presentes y entonces se va a repetir la situación, ¿no? Sí, sí. Exacto, no, de hecho, ahora que me decías que estabas leyendo mi libro Dominium Mundi, ahí yo imprimo una visión geopolítica de los imperios que no ha cambiado nada, nada absolutamente ha cambiado. Sí, sí, Los sí. preceptos, aunque la geopolítica se inventó o el término se inventó en los 1800, ya se practicaba, ¿no? Pero no me quiero ir del tema. El caso es que, por ejemplo, en la cuestión del petróleo, sí es cierto que es un tema muy raro porque, y se pone mucho el ejemplo en México de que, por ejemplo, si yo tengo un huerto de naranjas, es ilógico que yo le venda las naranjas a una empresa para luego comprarle el jugo de naranja. Es lo que hacemos básicamente en México. Pero hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nuevos imperios se alzan sobre el mundo, sobre todo Estados Unidos, y esto te lo voy a resumir con palabras muy coloquiales, ¿no? Básicamente el gobierno de Estados Unidos se acerca al gobierno de México y le dice, mira, nosotros fuimos capaces de destruir Europa. Entonces, tú no vas a desarrollar, de hecho ya hay un tratado que de hecho está a punto de vencer. Se me está yendo el nombre del tratado, a lo mejor tú te Bucareli, acuerdas los ahorita. tratados de De Bucareli, ¿te Bucareli, sí, refieres? los tratados de Bucareli, sí, donde se dejó estipulado que México no podría desarrollar tecnología. ¿Por qué? Ni Porque tenía que depender. submarinos, ni aviones caza, creo que también no puede producirlos, aviones de guerra. Bueno, Sí. De como son hecho, unos tratados tenía en secretos, México, no está muy claro, pero da la sensación de que van por ahí, ¿no? sí, de hecho teníamos nosotros en México un ingeniero militar, Mondragón se apellidaba, que hizo los famosos cañones Mondragón, que tenían una ingeniería que hacía que desde tierra pudieras bombardear a los barcos que invadían Veracruz, ¿no? Pues esos quedaron obsoletos, o sea, se le ordenó a México que no se construyeran más para que estuviera a merced, pues, de los invasores, porque México puede tener una geografía envidiable, pero tiene un gran talón de Aquiles que es Veracruz. En Veracruz, por Veracruz entraron todos, absolutamente, entran todos como Juan por su casa, ¿no? Y, y en este caso de la dependencia del petróleo, por ejemplo, del gas, que nosotros somos productores, pero no somos consumidores dentro de nuestro país, ¿no? Lo tenemos que vender todo. Fíjate, es bien curioso, ¿eh? Porque yo estoy dando ahorita un curso de geopolítica de la electricidad, que es un tema que nadie trata, francamente. O sea, se sabe, ¿no? Que la electricidad se produce por esto y por lo otro, pero no se sabe muy bien que la geopolítica de la electricidad a través de los interconectores es básicamente una geopolítica muy similar o que sigue las mismas tendencias de la geopolítica del gas, del petróleo, del litio, etcétera. Entonces nosotros vendemos gas o petróleo a Estados Unidos y viceversa también, pero no somos independientes energéticamente. Es cierto que es una quimera, ¿no? Decir que un país es independiente energéticamente hablando, ¿no? Tendrías que ser Pero autárquico, ¿no? Producir todo sí, y consumirlo ahí, pero las mismas características de la electricidad no lo permiten, ¿no? Entonces, todo eso, al final de cuentas, cuando nosotros vemos lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, no es más que lo mismo, o sea, eso sí, con una retórica más retadora, porque el líder socialista así es, no puede decir lo que sea del imperio, pero no le puede tocar un pelo, porque el día que se lo toca, Pablo, le pasa lo que a Gaddafi y lo que a Saddam Hussein. ¿Por qué crees sí. que siguen ahí, por ejemplo, Maduro? Porque Maduro puede decir absolutamente todo lo que quiera del imperio, pero es el perrito del imperio, básicamente. Sí, le sigue vendiendo el petróleo a Chevron, etcétera. De esto no se habla, casi no se sabe, pero aunque sorprenda, sigue siendo así. O sea Cosa que en el diferente, ámbito, perdón que,
Sí, adelante, Perdón adelante, perdona. que te corte, pero cosa diferente fue que no era santo de mi devoción para nada Chávez, pero a Chávez por eso lo sacaron del camino. Chávez no, no sé, o sea, yo soy de los que cree que no era una enfermedad natural eso que le sobrevino. Y curioso que su chofer básicamente pues se queda de líder de una de las naciones más ricas del mundo, ¿no? Sí, en recursos naturales, sin duda. Tienen tanto petróleo como Arabia Saudí. Y en cambio, pues ya vemos la renta per cápita que tienen los pobres venezolanos. Bueno, oye, pues una muy, muy interesante reflexiones sobre el sector del petróleo. Y otro de los, al menos desde el punto de vista propagandístico, de los puntos de los que más se ha hablado es el tema del Tren Maya. Un tren que tiene que ayudar a desarrollar el sur de México, que es la zona más pobre, Chiapas. ¿Qué opinas sobre ese proyecto? ¿Está avanzando o es mera retórica? Pues mira, primeramente el proyecto geopolítico como tal es grandioso, es una idea fenomenal, francamente, ¿no? Este canal de comunicación, ¿no? Que le haría cierta competencia al canal de Panamá, fue sin duda una de las banderas con las que Andrés Manuel se presentó. Y sí ha tenido avances y eso lo podemos notar en el hecho de que la oligarquía mediática en México, que no hay que defenderla porque haya hecho cosas que no nos gustan a Andrés Manuel, no hay que defender a los anteriores. Pues, ¿no? Eso es lo que quiero que entienda la gente, porque la gente es muy radical, Pablo. Si yo digo blanco, no, está contra los negros o lo que sea, ¿no? Y no, o sea, yo la verdad me considero, de verdad, intento ser analista, al contrario del dios de los Shairos, Alfredo Jalife. Que Alfredo Jalife, tú sabes lo que ya te dije que es, una P intelectual, ¿no? Sí. Él va a donde vaya el viento. Entonces, Se le ve muy eh, a favor de Morena, al menos en los últimos años, que es desde cuando yo le conozco, y supongo que trata de influir en lo que pasa dentro de Morena, ¿no? influye, ¿sabes en qué? En la masa, porque él llega mucho a la gente por su misma, el medio en el que se desenvuelve, ¿no? Que es mucho YouTube, las universidades, etcétera, y tiene obviamente un conocimiento increíble, eso sí lo reconozco, o sea, el señor sabe muchísimo. De hecho, yo lo veo, pero o sea, todo es como si, mira, voy a usar una frase que uso en mi canal, perdón si la uso en el tuyo, espero que la gente no se sienta ofendida, No te pero si se le preocupes. sale una flatulencia a Andrés Manuel, huele a agua de Chanel, o sea, no huele mal, huele a agua de Chanel. Eso es Jalife, ¿no? Pero sabe muchísimo, ¿no? Entonces, volviendo al proyecto, es muy bueno y ha tenido sus avances, se ha ganado la crítica, pero va a ser, no se ha completado, de hecho, no se ha completado. Y esperemos que por lo menos lo complete, porque si ya empezó con esta cuestión obviamente, el desarrollo trae también problemas en el medio ambiente. Eso en todos los países sucede. Europa, no crean que era la ciudad, el continente súper urbanizado que conocemos hoy, por lo menos en la Europa de la primera velocidad, ¿no? Que son de Francia, Alemania y por ahí España hay que también ponerla, ¿no? Eh, o sea, si nosotros vamos a la historia, Europa eran bosques, eran una diversidad increíble que fue totalmente, no totalmente, pero sí arrasada, ¿no? Y en el caso del Tren Maya, está pasando por una zona que es un pulmón de México, Ujú. pero es la más grande crítica que se ha ganado, porque ya sabes que anda de moda la cuestión de how dare you, ¿no? How dare you, diría la Greta Thunberg. Y también nosotros tenemos a los que yo llamo los how dare yurianos mexicanos, ¿no? Y si se llega a completar, eso es uno de los proyectos que de verdad yo quisiera que completara, si no Andrés Manuel, por lo menos otro presidente que venga, porque una de las columnas vertebrales para el desarrollo de una nación es el desarrollo interno. O sea, Sí, muchas sí. naciones ven hacia afuera, pero no hacia adentro. O sea, si careces de carreteras,
si careces de comunicaciones efectivas, etcétera, y sobre todo de proyectos que realmente sean pensados inteligentemente, y en eso te puedo decir que quien lo haya diseñado, porque no creo que haya sido Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene un problema eh, serio en la cuestión de, ya sabes, ¿no? Tipo Biden. Eh, el que lo diseñó inteligentemente y yo espero francamente que se termine. No se ha terminado, tiene mucha gente en contra dentro del país, no tanto porque se opongan a que tumben arbolitos, ¿no? Sino porque para eso les pagan. O sea, los artistas, cuando ustedes vean artistas que salen a decir están destruyendo la naturaleza o quédate en casa con esta cuestión del bicho mundial, esas personas no lo están diciendo sinceramente. Los artistas también son como Jalife, les pagan Sí, para sí, que hagan sí. esto. Está claro. Entonces entiendo que es el argumento ecologista que trata de frenarlo, pero está lanzado el proyecto por lo que comentas, porque, y aunque no ha concluido todavía. Bueno, oye, pues al Ujú. menos, ojalá se concluya felizmente y aporte valor a México. Y el otro tema del que te quería hablar también me parece importante, lo hemos mencionado al principio, es el de los recursos naturales, sobre todo los recursos mineros. Hemos hablado un poco del petróleo, pero está también el caso del litio, que se descubrió hace pocos años en Vaca de Huachi, un yacimiento enorme de litio. Entonces, fuera del triángulo del litio, que se habla mucho, pero bueno, en México también parece que hay unas reservas impresionantes. Y luego también está el tema de la plata. México es el primer productor de plata del mundo y bueno, pues parece que hace unos cuantos meses Obrador legisló sobre todo para proteger el litio. No sé cuál es la situación de la plata, que sí que está explotada pues, principalmente por mineras extranjeras, anglosajonas, por supuesto. Entonces, ¿qué opinas sobre la protección de los recursos mineros? ¿Se ha actuado eficazmente? Dentro de lo que puede hacer Andrés Manuel, yo creo que ha hecho lo posible, pero también con esa misma retórica, ¿no? De no se la vamos a dar a los estadounidenses porque es nuestra. Por ejemplo, primeramente, o sea, hay que decir que las reservas que se han encontrado en Bacadehuachi, Sonora, por cierto, que es el estado en el que he nacido yo, Sí. em, son las más grandes del mundo. O sea, no está desarrollado el proyecto, pero según cálculos tiene una vida útil de 200 años. Imagínate, por Es 200 es años se va un a poder explotar esa reserva, pero no sé por qué acá en Sudamérica. Obviamente, ¿no? Cada quien quiere jalar agua para su molino. Se sigue diciendo que Bolivia es el que tiene más reservas a nivel mundial. Eso es una falacia comunistoide del movimiento del socialismo, ¿no? Y se decía mucho por acá cuando recién llegué. Mira, es que es cierto, una cosa, Pablo, uno no conoce la situación interna de un país hasta que vive en el país. sí. Y nosotros en México veíamos a Evo Morales como un nacionalista, pero ya cuando estás en el país ves cómo ha resquebrajado la unidad de Bolivia y lo mismo que está haciendo Andrés Manuel en México, separando, por ejemplo, aquí se ha separado entre indígenas y personas un poquito con tez blanca. O sea, si ya no estás moreno, ya eres un blanco, ¿no? Ya no perteneces a esa logia indigenista, ¿no? De Evo Morales, ¿no? Aunque sigamos nombrándolo a él, aunque no es el presidente, ¿no? Pero sí, él tuvo un impacto que no se puede negar dentro de Bolivia, ¿no? Pero decían acá que cuando decían los masistas, los estadounidenses quieren nuestro litio, y luego le respondían los otros, ¿y los rusos y los chinos qué quieren? Nuestros besos y nuestros abrazos. Entonces, esa lógica tan sencilla se aplica en México. Andrés Manuel, hay que decir que ha tenido no la suerte, porque ya se sabía que en algún lugar de México había litio, no solamente porque México está regado de litio, ¿eh? En todos lados hay litio. No, estoy exagerando, no, pero en toda la República, podemos decir que a todo lo largo de la República hay grandes reservas de litio. La más grande está en Sonora, como te digo, pero en la cuestión de la legislación, está de una, o está con los chinos, porque en un momento dijo que los chinos lo iban a explotar,
pero luego cambió a México, a Estados Unidos. Y es que va a ser, como te digo, muy difícil que se pueda dar la licitación a los chinos, porque mira, si de por sí una licitación para la modernización del metro en la Ciudad de México fue cancelada y la iban a modernizar los chinos, eh, fue cancelada por presión de Estados Unidos. Imagínate, las más grandes reservas del mundo en litio que están justo en la frontera con Estados Unidos. ¿Tú crees que Estados Unidos va a permitir eso? Como te digo, al otro día tenemos al ejército estadounidense, y perdón que me alargue con esto porque quiero ligarlo, mira, también en un programa de radio en Guaymas, yo le comenté a una periodista muy, muy valiente de ahí de Guaymas, que le mando un abrazo, se llama Águeda Barojas, y por cierto, le dije, voy a estar en un programa con un amigo de España y va a estar muy bueno, le digo. Y va a estar al pendiente, yo creo, cuando salga. Y le comenté hace unos, ¿qué será? 2 años, que Estados Unidos iba a tomar de pretexto al narcotráfico en México para intervenir con sus Fuerzas Armadas en México. Pasó el tiempo que dejamos ahí el tema y ahora hace un tiempo empezó la retórica más fuerte, ¿no? Hacia los grupos criminales en México que tienen que ser sí o sí clasificados como grupos terroristas, porque tú sabes que Estados Unidos se embarcó después del 11S en una guerra ficticia contra el terrorismo, que curiosamente donde ellos van, ahí está el terrorismo, ¿no? Pues muchos de los carteles, hay que decirlo, trabajan directamente con las élites gobernantes de Estados Unidos y de México, y todos los países, hay que decirlo, ¿no? Y ahora se está diciendo que se tiene que intervenir, pero curiosamente ahí en Sonora también hubo un atentado contra una familia de mormones que resultó ser pariente de un político estadounidense, no me acuerdo si de un senador o un político X, ¿no? El caso es que eso no crean los mexicanos, ese tema no crean que va a pasar de moda. Estados Unidos puede esperar 10, 11 años, 20, lo que sea, y en el momento en el que ellos vean la necesidad, van a recordar ese evento y pueden Estoy de entrar acuerdo. O sea, o se pueden eh, inventar otro. sí, sí, me imagino, o si tuvieran la necesidad de, pues de entrar dentro de México, pues campaña previa de publicidad, como dices, hablando de el terrorismo del narcotráfico, la necesidad de que Estados Unidos intervenga, porque México es un estado fallido y no puede garantizar la seguridad, y ya estarían ahí, sí, sí, para que eso es perfectamente posible. Se ha perdido un poco la La conexión, estamos balcanización. hablando acerca de los planes de la CIA para balcanizar México en el caso de que fuera necesario. ¿Habías oído hablar tú sobre eso, Samuel? Sí, es un proyecto que se tiene hace mucho tiempo, no es nuevo, ni siquiera existía la CIA cuando ya los políticos en Estados Unidos habían propuesto balcanizarlo México en 3 partes, pero recientemente se ha retomado ese tema porque siempre está la posibilidad de no solamente sobre México, sino sobre muchos países del mundo. Siempre algunas potencias tienen como ese plan de emergencia de en un momento dado balcanizar a cualquier región, ¿no? El proyecto, por ejemplo, de balcanización de Yugoslavia era ya de larga data desde que se había creado, ¿no? Y sobre todo cuando nace la Unión Europea, eh, vieron que Yugoslavia era un competidor muy fuerte para los países de Europa y hubo, hubo la necesidad de balcanizarlo, obviamente a costa del horror, ¿no? Que fue la guerra de los Balcanes, pero siempre está. Y se bueno, no puedo explicarle a la gente que te sigue porque saben muy bien la historia de cómo los virreinatos La hispanidad, sí, 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 la hispanidad fue totalmente balcanizada, porque balcanizada. Somos el siempre están ejemplo esos, perfecto. Sí, sí. exacto, sí. Y esta no es nuevo, ni siquiera, como te digo, existía la CIA cuando ya se había propuesto este proyecto de balcanizar a México, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces interpreto que respecto a la protección del litio, pues han hecho lo que han podido y está claro que el litio
Si Estados Unidos lo quiere, pues seguramente tendrá que ir a Estados Unidos, pero al menos pues que se pague un precio justo y que ese dinero beneficie al pueblo mexicano. Ujú. Sí, en Y, efecto, de hecho, la entrada de la empresa Tesla, por ejemplo, a Monterrey, va en ese sentido. ujú, es verdad que es uno de los éxitos, ¿no? De uno de los candidatos a sustituir a López Obrador. Ahora lo comentaremos. Y ya por último, para terminar de evaluar un poco la figura de López Obrador, hablábamos antes de iniciar la entrevista acerca de ciertos cambios que ha introducido en la educación, en los libros de texto. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues mira, esto recientemente ha provocado alarma en México y como platicábamos fuera de grabación, mucha gente se lo toma a la ligera, pero y como ya decíamos al principio, ¿no? Andrés Manuel lo dicho, o sea, lo que yo había dicho es que iba a intentar hacerlo en 6 años lo que Evo había hecho en 14 acá en Bolivia, y lo hizo. O sea, ya con este libro, básicamente lo que está haciendo es el cambio de currícula para empezar a adoctrinar a sus nuevas generaciones, ¿no? A las generaciones, por ahí él se burla, ¿no? Y es que, como te digo, o sea, imagínate con presentadores que te han dado noticias, por ejemplo, del chupacabras, de los ovnis, de Polet, o sea, casos totalmente inventados. Que después te vengan, o sea, es como el cuento de Pulgarcito, pues tantas mentiras dice que al final de cuentas ya no le van a creer cuando dice la verdad. Y ahora, por ejemplo, cuando hay un periodista en México que se llama Javier Alatorre, que tiene un programa que se llama Hechos, que llega a mucha gente y él está hablando de cómo se está impregnando de comunismo a los nuevos libros de texto gratuito en México. Y Andrés Manuel se burlaba de él en sus conferencias matutinas, diciendo precisamente eso, o sea, una persona que nos ha hablado de chupacabras, de los ovnis, ahora viene a decir que los comunistas vienen, y la gente se ríe. Obviamente, los periodistas, el grueso de periodistas que va a las mañaneras, Pablo, son gente seleccionada por ellos, o sea, es como en las conferencias que hacen los políticos, los dictadores básicamente, lo voy a llamar así, ¿no? Y todos los periodistas le hacen preguntas sencillitas. Al principio sí le hacían preguntas difíciles porque había periodistas más o menos en contra, ¿no? Pero ahora ya no. Y ahora se ríen y la gente también se ríe porque él tiene un humor muy idiota, ¿no? Muy para la gente de bajo Sencilla. nivel intelectual, ¿no? Sí. Y se burla de esto, pero de verdad tengan cuidado, mis compatriotas mexicanos, porque no es un juego. Esperen que después va a sacar el libro de las aventuras de Andrés Manuel, de Amlito, yo creo que le va a llamar, porque acá, fíjate que hay un libro que se llama Las aventuras de Evito, donde pues es Sí. Evo Morales caricaturizado, pero es como, no sé, o sea, un personaje que le llega a los niños. Y tú sabes que ahorita ya el objetivo no es convencer a la gente grande, aunque mucha gente grande ya estaba convencida, ¿no? De adoptar este modelo protocomunista de, de Andrés Manuel, pero las nuevas generaciones también tienen que ser adoctrinadas. Y este libro, ¿saben cuál es la desgracia? Que va a salir, o sea, puede haber gente en contra, puede haber marchas, puede haber lo que sea, pero va a salir, ya salió de hecho. Y yo les digo por experiencia, porque eso sucedió acá en Bolivia, se cambiaron hace poco los libros, hubo muchas marchas de maestros, hubo algunos que se crucificaron, algunos que hicieron huelga de hambre, etcétera, y el libro salió. Entonces, tengan mucho cuidado en México porque no es un juego de verdad. Verlo sonreír en la mañana y ser simpático y etcétera, no es juego de verdad. No, y son maestros en la propaganda y hay que tener cuidado, sí. Bueno, hoy pues nada, evaluada un poco la figura de López Obrador y ahora, bueno, pues se acaba su mandato 2024 y pues de forma parecida a lo que sucede en Estados Unidos, los grandes partidos mexicanos están
eligiendo a su candidato para esas elecciones presidenciales del año próximo. Pues Morena, pues entiendo que tiene grandes posibilidades de ganar y que su candidato sea el que se imponga. Y parece que hay 3 candidatos que, según las encuestas, son los que mejor posicionados están. Adán Augusto López, que ha sido secretario de Gobernación, que entiendo que esto sería como el ministro del Interior en España, Marcelo Ebrard, el ministro de Asuntos Exteriores, y Claudia Sheinbaum, que hasta hace poco era la jefa del gobierno en Ciudad de México. Entiendo que esto equivaldría a alcalde de México, su figura. Sí. Bueno, pues queríamos preguntarte tu opinión sobre ellos, si son más o menos cercanos al globalismo, si son más o menos de izquierda radical o no, cómo a lo mejor piensan ellos hacia el resto de la comunidad hispana, para tratar de dilucidar por dónde pueden ir los tiros si uno de ellos 3 es elegido como presidente de México. Antes te quería preguntar, ¿quién escoge a los candidatos del partido Morena? ¿Son los afiliados o afiliados y simpatizantes? Pues mira, en México sucede como en otros países, ¿no? Se hace como una pantomima de que es la gente más aceptada dentro de todo el círculo de Morena, incluida la gente, ¿no? La gente común, pero en realidad se hace mucho a dedo, igual que como siempre criticó Andrés Manuel al PRI, al PAN, etcétera, que elegían a dedo, el dedazo, dicen allá en México, pero se hace básicamente lo mismo. Yo cuando estuve dentro del partido, noté eso. De hecho, había muchas reyertas entre personas que pensaban que por donar, que por meter dinero dentro del partido, se los iba a, a Escoger. seleccionar más Sí. fácilmente, ¿no? Sí, a escoger. Pero no, en realidad estas personas están escogidas de hace mucho tiempo y por lo regular son personas que ya tienen mucha experiencia en la política. No es Juancito Pérez ni nadie que va a entrar por ahí de rebote. Sí es cierto que muchas personas comunes fueron elegidas para cargos menores, ¿no? Que como te digo, o sea, era gente por lo regular derrotada, gente que a veces yo conocí gente que no llegaba a fin de mes, Pablo, y de pronto empezaron a tener un sueldo no tampoco millonario, pero imagínate, a mí Ujú. me ofrecieron una diputación plurinominal. Te lo voy a poner en Un cifras, sueldo, sí. sin sueldo, 150,000 pesos al mes. ¿Eso en Imagínate, dólares 150. cuánto podría No, ser? En, en, en en dólares, a ver, no, como ahorita ha variado mucho el dólar, te lo digo ahorita, mira, dólar a peso, algo eh, orientativo. 150, como casi $5,500 más o menos. Bueno, eso no sé el Sí. salario base en México, a lo mejor que está en 400, $500. Eso es, pues es mucho, ¿no? Es muchísimo dinero, o sea, y eso es un diputado plurinominal, imagínate un diputado, yo trabajé con gente que llegó a la diputación de toda la República y está ganando 600,000 pesos al mes, imagínate, o sea, es una, son cifras Es muchísimo elevadísimas, dinero, sobre todo para la renta media mexicana, que, pues es como la tercera parte en España, más o pues son menos. como, Pues es mucho mira, si no dinero. me falla, o sea, como $20,000 al mes. Imagínate, o Pues sea, eso se es vuelve muchísimo loca la dinero. Es gente muchísimo con tal dinero en cantidad. España. Imagínate, sí, sí, en México todavía más, ¿no? Claro, sí. Entonces, mucha gente que no llegaba al fin de mes, recibió un sueldo más o menos, ¿no? Tampoco como para hacerse ricos, pero ahora le deben devoción al partido. Entonces, pero nunca van a llegar esas personas, al menos que tengan una suerte tremenda y una capacidad intelectual que convenza a las élites gobernantes de que va a ser un buen liberto, porque hay que ponerlo así. Ese modelo del liberto en la época romana, que básicamente, si me permite, lo explico rapidito, ¿no? Los nobles tenían esclavos, ¿verdad? Entonces, ellos a veces liberaban a una persona y esa se llamaba liberto, pero no liberaban a alguien que no tuviera
que no tuvieran ellos la seguridad de que les fuera a dar beneficio liberarlos. Liberaban banqueros, o sea, mejor dicho, financistas que luego se hacían banqueros, por ejemplo, los Sulpici de Roma eran libertos de Augusto. Ah, no lo Entonces, sabía. Curioso. sí, fíjate, o sea, todo eso viene en Dominio Mundi parte 2, ¿no? Y porque hablo mucho de la banca, ¿no? Y todos esos libertos a su vez iban liberando gente y se hizo una cadena en la cual desde el más humilde comerciante hasta el más alto personaje de la nobleza romana trabajaban en conjunto. Entonces, ese modelo no ha terminado, Pablo, sigue en la actualidad. Entonces, si tú vas a entrar en la política es porque vas a ser un buen liberto, porque vas a darle beneficios a todos absolutamente en la cadena de poder. Y eso es básicamente lo que mucha gente no va a lograr nunca con un sueldo de 20,000 pesos al mes, ¿sí? Que es mucho para muchas personas en México, 20,000 pesos al mes es mucho, ¿no? Pero ¿qué tal las personas que ganan 600,000 al mes? Esas personas sí son buenos libertos y, y terminan siendo beneficiosos para el sistema mafioso de política, porque Andrés Manuel habla mucho de la mafia del poder, pero él está dentro de la mafia del poder. Simplemente si no fuera un buen liberto, el BlackRock o los que sean ya le hubieran mandado que se enfermara de cáncer o algo, ¿no? Sí, sí, recuerdo su frase cuando dijo aquello de mi amigo Larry Fink, ¿no? Refiriéndose Sí, al presidente de BlackRock, que BlackRock pues, es el principal, el más grande de los buitres del mundo, ¿no? Recordando aquí una expresión que utilizaba Marcelo Gullo, pues que el grandísimo banco de inversión, fondo de inversión que es que nos controla a todos, porque pensando solo en España, pues es el principal accionista de la mayoría de las empresas del IBEX 35, ¿no? Y bueno, seguro que en México y en muchos otros países pasa igual. Pues sí, al final, pues lo que intuimos, ¿no? Lo que sabemos, estas partitocracias muy imperfectas como la de España, no conozco tanto la de México, pero sí, pues, sin duda, pues los poderosos ahí detrás de las cortinas, como decías en el título de tu libro, pues mueven a sus títeres, ¿no? Pues vamos a ver cómo son esos títeres, ¿no? Empecemos por el primero que te mencionaba, Adán Augusto López Hernández, ¿no? Que es un político que ha estado por varios partidos y que estuvo en el PRI incluso y que, como decíamos, había sido secretario de Gobernación y que parece que está enfrentado con Televisa, el gran grupo de comunicación audiovisual. Es una especie de Prisa a la mexicana, pero lo mencionamos para los españoles que no conozcan a Televisa, pues también con un dueño, la familia Azcárraga, el anterior padre de la familia creo que ya falleció, pero una figura muy similar a la de Polanco aquí en España, pues una persona con una fortísima personalidad y que bueno, manejaba a los políticos a su antojo prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta figura, la de Adán Augusto López Hernández? mira, antes de entrar en eso, te voy a platicar algo muy rapidito de Televisa. Muy bien. En Televisa había un periodista muy famoso cuando yo estaba niño, ya casi casi iba de salida, que se llama Jacobo Zabludovsky. Ya te imaginarás de qué etnia es. Jacobo Zabludovsky es en gran medida una de las personas que formó el pensamiento del actual mexicano. Y él, en una entrevista, cuando ya se retiró, que le estaban haciendo en una sinagoga en México, platicó algo muy curioso y por ahí tengo el video porque yo lo he buscado después y desapareció, pero tuve la fortuna de haberlo descargado el video, donde él decía que cuando empezó a trabajar en la televisión, poquito a poquito los de su etnia, que no sé si se puede decir, Sí, no me importa que me desmoneticen el vídeo. Yo creo que ya la gente se bueno, lo imagina. Tú entonces usamos sueles hacer referencia a los caminantes del Mar Rojo, que es una expresión que me hace los, mucha sí, como dice el maestro Adrián Salvucci, los peatones del Mar Rojo. Pues gracia. los peatones del Mar Rojo ahí en México empezaron, y él lo dice claramente, empezamos poquito a poquito, y por eso lo quitaron de la entrevista original, porque la entrevista original está, pero sin esa parte. Poquito a poquito empezamos a desplazar a los mexicanos dentro de Televisa. Y al final nos quedamos con ella. O sea, esa empresa es grandísima, tiene filiales en toda Sudamérica. Y bueno, en gran parte de Sudamérica, ¿no? Y en Estados Unidos, obviamente. ¿Qué sucede? Que Adán Augusto
sí es cierto que está enfrentado con esta televisora, pero al final de cuentas, esta televisora tiene su propio némesis, que es TV Azteca, no sé si lo ubiques, Ujú. donde trabaja periodista que te acabo de mencionar, ¿no? Andrés, perdón, Javier Alatorre. Mm. Y ambos abarcan a dos grupos de personas muy diferentes, a algunos de la derecha y otros de la izquierda, y a veces cambian los papeles, ¿no? Entonces, pero ahí van manejando la pelotita entre los dos. Pero no hay que olvidar que Adán Augusto fue, nació dentro, igual que muchos políticos, dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó México por 31 años más o menos, y igual que Andrés Manuel, ¿no? Luego pasó al PRD, el Partido de la Revolución Democrática, la misma carrera que Andrés Manuel, pero finalmente pues llega a ser parte del equipo de Andrés Manuel. Pero este señor, miren, hay que tener mucho, es que el mexicano tiene muy poca memoria, yo creo que igual Bueno, que el resto del mundo, ¿no? sí, eso Este señor, le pasa a todos. Pero sí que en España es más raro que haya unos cambios tan radicales. O sea, son pocos los políticos que hacen el paso del partido de derechas, el Partido Popular, por ejemplo, al Partido Socialista. Eso prácticamente no se da. Entonces, sí que me llama la atención eso que dices, gente que inicia su carrera en el PRI. No sabía que el propio Andrés Manuel había empezado en el PRI y ahora es su sí, principal sí. enemigo. No lo sabías. No, pero mira, Pablo, es que por eso muchos, mira, yo entre ellos, soy uno de los que empezó a ver que Morena era el renacimiento del PRI. Morena, créeme, va a ganar las próximas elecciones. No digo porque haya amafiado todavía el sistema o porque lo haya penetrado por completo, que sí lo ha hecho en algunos aspectos, pero hay que entender el tiempo anímico en el que se encuentra el mexicano. El mexicano ansiaba venganza, estaba en el momento de la ira. Esto no lo digo yo, ¿no? Yo trabajé, de hecho, en la campaña de algún político dentro de Morena, Ujú. y yo fui de los que introdujo ese concepto que no se conocía mucho dentro del grupo en el que yo estaba trabajando, que es el del momento anímico del mexicano. Y el momento anímico del mexicano era de la ira, ya no era de la esperanza, ya no era del miedo, porque en las campañas políticas, Pablo, se manejan mucho las emociones primarias y hay que estudiar, para eso sirven mucho las redes sociales hoy en día, en qué momento anímico se encuentra el grueso de la La población. gente. Por ejemplo, Mm. tenemos todas las emociones primarias, la ira, la alegría, la esperanza, etcétera, todas las características con las que un ser humano viene predeterminado, por decirlo de alguna forma, ¿no? De fábrica. Y cuando gana Andrés Manuel, México estaba en el momento de la ira. Y hoy en día sigue en ese momento, pero ahora de defender ese avance que tuvo supuestamente, ¿no? El haber sacado a la derecha o al Ujú. partido gobernante, ¿no? Sigue en ese momento anímico la gente y por eso yo vaticino que va a ganar Morena. Eh, lo que mejor veo, los dos candidatos, o sea, no mejor, no mejor en el sentido de que sean mejores que Andrés Manuel, no, sino que Tiene más yo no le veo muchas, posibilidades. sí, más posibilidades. Yo creo que está entre Adán Augusto y, y Ebrard. Pero para no perder el hilo de lo que te estaba diciendo, Morena fue básicamente el lavado de cara del PRI, porque todos los priistas, o sea, tú cuenta los priistas que hay en Morena, y realmente no debería llamarse Morena, se debería llamar, no sé, o sea, PRI 2.0, no sé, Sí, tantos hay, sí. absolutamente. Eso es poco conocido, al menos en España. Eso es novedoso para mí, la primera vez que lo oigo. Nos das claves Pero una interesantes. cosa, una cosa, es normal que los políticos en México hayan empezado su carrera en el PRI, el grueso, porque era el partido gobernante, pues. O sea, tú sabes que el ser humano tiende a irse con la idea vencedora, y la idea vencedora dentro de México, antes de la supuesta transición, cuando llega el PAN, era el PRI. Entonces era muy normal que o empezaras en el PAN o empezaras en el PRI, y luego brincaras al PRD o algún partido de esos, ¿no? Más de media tabla. Mm, curioso. Oye, ¿y por qué está este señor Adán Augusto enfrentado a Televisa? Porque se habla hasta de un boicot.
Porque, mira, yo voy a analizar la cuestión desde otra perspectiva. Ujú. No te voy a decir lo que se dice dentro del círculo de Morena, ¿no? La realidad es que Televisa quiere que el candidato sea, Ebrard, no quiere que sea, Adán Augusto. O sea, que tiene su Eh, candidato escogido y van a apoyar a ese, entonces pues harán luz de gas a todo el resto. exacto, sí. Sí, o sea, Ajá. prefieren a Ebrard, que es más globalista incluso que Adán Augusto, que es una persona que ya se ha hecho un camino dentro del mundo y le ven más oportunidad de ganar algo con Ebrard que con Adán Augusto. Yo no digo que Adán Augusto sea mejor que Ebrard, pero Ebrard se ha posicionado como un hombre que va a seguir absolutamente todos los preceptos que le imponga la ONU. Sí, pues ya me dejas asustado porque pensaba que la tercera candidata en discordia, Claudia Sheinbaum, era así, pero parece que le gana en globalismo Ebrard por lo que comentas. Entonces, podríamos dejarlo en que Adán Augusto sería como un poco más suave, más tibio, más de lo mismo, pero digamos respecto al globalismo y tal, pues sería como más suave que lo que aparentan ser los otros dos candidatos. En apariencia, sí, o sea, no puedo meter las manos al fuego ni decir que él se va a ir en contra de la Agenda 2030, etcétera, pero sí le ven, o sea, el candidato de la élite mexicana, que no le importa si eres de izquierda o de derecha, la élite mexicana son básicamente los emperadores, ¿no? Si pongamos el ejemplo de Heliogábalo, por ejemplo, ¿no? Si la tendencia es hacia otras costumbres, pues hay que adoptarlas, ¿no? Eh, y en ese caso, la élite mexicana, a los que nosotros no vemos en televisión, Ujú. esos son los que han elegido a Ebrard, que Ebrard. si nosotros pusiéramos de más del que tiene más posibilidades al que tiene menos, primero estaría Ebrard, luego Adán Augusto y finalmente Claudia Sheinbaum, pero no dejan de ser globalistas, ¿eh? Yo no estoy defendiendo a ninguno de los tres. Sí, sí, sí. No, y bueno, pues ya sí. Nos comentas, él ha sido ministro de Exteriores, parece que tiene unas conexiones excelentes con todo el ámbito del Partido Demócrata estadounidense, con Anthony Blinken ahora, pero con los Clinton, Obama, con Biden, y que, pues, que según dices, pues parece que es el candidato elegido también por la élite demócrata estadounidense, que eso, eso prácticamente es lo que define, ¿no? Si uno es elegido o no. Supongo que con ese apoyo va a ser muy difícil que alguien más le gane, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, Pablo, ella es sionista, ella es peatona del Mar Rojo, y, pero no se quiere, yo creo que no se van a arriesgar a poner una candidata mujer, se va a escuchar muy misógino esto, pero es pura realidad. El mexicano no está listo todavía para elegir a una candidata mujer porque, y esto hay que medirlo con lo que sucede en Estados Unidos. Lo que sucede en Estados Unidos sucede en México después. Hay que ver el caso de Hillary Clinton. O sea, Hillary Clinton fue barrida por Donald Trump. Y en México sucedería lo mismo. O sea, Claudia Sheinbaum, por más apoyo que tenga del sionismo, etcétera, el mexicano no está listo para una presidenta mujer. ¿Que me Pues, puedo equivocar? Por supuesto que me puedo equivocar, ¿verdad? Pero eh, Ebrard, por ejemplo, está impulsando totalmente la vigilancia total en el país, pues sí. está metiendo toda la Agenda 2030, todo lo que se dicta en la ONU, en el Foro Económico Mundial, él va y lo implementa en México. Entonces, yo creo que ese es el candidato Ujú, que ya está a dedazo elegido para ser candidato a la presidencia en México. ujú. Y te voy a decir una cosa, Ebrard tiene unos antecedentes muy, muy oscuros, pero que por su propia presentación, su propio carácter así muy campechano, a la gente se le olvida totalmente lo Ah, que Ebrard es y fue. ajá. Súper curioso. Yo conozco muy poco, pero por lo que he leído, y te comento a ver si crees que esto puede encajar, me da la sensación que Claudia Sheinbaum es una globalista como un poco ya pasada de rosca y que seguramente pues Ebrard, una persona que si dices que es más campechana y te parece como más serio, más sólido,
pues a lo mejor la élite confía más en él para hacer pasar al final los mismos objetivos de la Agenda 2030, pero de una forma pues menos escandalosa, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum, pues por lo que yo leo, pues ha tomado algunas medidas realmente que yo creo que a la población media le generan rechazo, como no, obligar a que los niños lleven falda pantalón en los colegios, habla de energía verde casi de una forma poco realista. Pues eso da la sensación de que seguramente ella es tan globalista como el otro, pero es tan exagerado su planteamiento que puede generar rechazo en la población media, ¿no? No sé si esto te puede encajar o no. Podría ser, pero, en el caso, por ejemplo, es que mira, todo Morena está de acuerdo con la agenda de género. De Sí. hecho, había panfletos ridículos ahí en los que decía, Morena, trabaja por lo que te preocupa, y luego ponía una lista, aborto legal, ¿cómo se llama? Cambio de sexo, etcétera. O sea, unas al mexicano no le preocupa eso, al mexicano le preocupa llevar un plato de comida a su mesa. No le preocupa si alguien se quiere quitar la antena o no, o si alguien se la quiere poner, etcétera. El caso es que podría ser, pero también, Ebrard tiene, o sea, también impulsa la Agenda 2030 y la agenda de género, pero me refiero al hecho de que es más simpático ante la gente, es más aceptable, parte porque es el canciller de México y tiene eh, eh, mucha cobertura, ¿no? Cosa que los demás también tienen, pero él la tiene mucho más, de una forma más remarcada. De hecho, uno de los eventos que a mi parecer fue el que marcó que él iba a ser el heredero de Andrés Manuel fue cuando recibió al otro globalista, Evo Morales, en México y por poco lo besa en la boca, o sea, le acarició la cara y todo ahí como si fueran amiguitos de todo el tiempo. Y yo creo que eso fue un guiño a lo que él quería hacer, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, hace poco estaba viendo una presentación de las nuevas tecnologías que se quieren implementar en México, estamos hablando de cosas orwellianas totalmente, Pablo. Por ejemplo, él dice que a través de la forma de caminar de una persona se puede determinar si esa persona va a cometer un crimen o no. Estamos hablando básicamente, los que hayan visto la película de Minority Report o Sí, Sentencia Previa con Tom Cruise, sí, sí. de eso estamos hablando. Entonces, hay gente que camina de esa forma que él cree que caminan los delincuentes sin serlo, sin serlo. Entonces, es algo, que da miedo, francamente, ver, por ejemplo, que la tecnología de seguimiento, que si hay un disparo en fulana parte, eso, o sea, te lo venden siempre con la intención de la seguridad, de que tú te sientas protegido. Pero también, miren, yo en El mundo detrás de las cortinas, en mi primer libro, hice un epígrafe sobre cómo la tecnología que se desarrolla dentro de un país no va siempre dirigida hacia enemigos externos, sino contra la misma población. Porque el primer enemigo de un gobierno, de una élite gobernante, es la población. Sí, sí, las estrategias de control en el ámbito del globalismo, pues son clave, ¿no? Y lo vemos sobre todo, bueno, asusta mucho el tema de las nuevas monedas digitales, las CBDCs, que tú has hecho vídeos en tu canal sobre ellos, muy, muy interesantes. Animo a los espectadores a que lo consulten y que se informen sobre este tema porque es clave. A lo mejor es algo de lo que podemos hablar en el futuro también. Y antes Encantado. de un poco hacer recapitulación, te quería preguntar sobre el TEMEC, ese tratado económico que pretende unir la economía de México con la de Estados Unidos y la de Canadá. Y que parece que Marcelo Ebrard pues, lo ha impulsado y cree mucho en él. Cuando, no sé, la verdad que yo creo que México tiene que hacer un análisis de hasta qué punto, cómo le ha ido estos últimos años uniendo su economía a la de Estados Unidos, ¿no? Y cuál es la actitud que tiene Estados Unidos hacia el desarrollo industrial mexicano. Jamás le ha aportado tecnología, ¿no? Ha utilizado México para maquilar, para pues el trabajo de bajo valor añadido en las fábricas, ¿no? Y conociendo el mundo estadounidense,
pues hay que reflexionar sobre si de verdad quieren el bien para México o no, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el TEMEC y cómo ves la actitud de los distintos candidatos hacia él? Mira, yo en el curso de geopolítica que doy, de formación en geopolítica y análisis internacional, eh, abordo mucho el tema de los tratados entre regiones, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, es el TLCAN, porque nosotros ya tenemos ese tratado, el TLCAN, en el cual, pues, desde México, Estados Unidos a Canadá, pues, tenemos un tratado de libre comercio en el cual, por desgracia, pues obviamente el peso pesado de entre los tres países es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una geopolítica muy interesante porque algunas cosas las, las importa desde, o vamos a decirlo, ¿no?, en palabras más sencillas, ¿no? A Canadá lo utiliza para algo y a México para otra cosa. Entonces, no nos ha traído mucho beneficio. Y yo lo veo, yo estaba muy niño, ¿no? Pero recuerdo que ahora le llaman superpeso al, es que me da tanta risa, perdón que me ría. Alguien por ahí dijo, Pablo, Samuel se ríe cuando hace análisis y eso le quita seriedad. Yo soy risueño y siempre lo voy a hacer. Siempre, Sueño, eso y es es que, bueno, hombre, eso es bueno. y es, no, pero es que no puede, la verdad, uno no se puede aguantar la risa cuando ya conoce las cosas. Eh, y tendría que ser muy hipócrita para quedarme serio cuando hablo de estas cosas. Porque yo me acuerdo, ahora le llaman superpeso al peso mexicano que está 17-1, ponle. Y yo me acuerdo que estaba a 3 pesos el peso mexicano. No, no. Y yo estaba niño, pues. Y yo como trabajaba en un lugar donde había mucho retirado norteamericano, y los señores te regalaban dinero. Y te regalaban $1, $2, $10, lo que fuera. Yo lo iba juntando, los dólares. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo no sabía de la fluctuación de moneda ni nada, estaba bien niño, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ya no costaba 3, costaba 9, costaba 8, no me acuerdo, pero yo, así que qué curioso, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar en el impacto de la economía estadounidense, porque estoy hablando de más o menos el año 94 y precisamente es cuando entra en vigor el TLCAN en el año 94. Pero, ¿qué sucedió? Que marcas, por ejemplo, mexicanas empezaron a desaparecer totalmente. Por Yo eso, invito a la gente, ¿perdón? ese es el aspecto negativo del tratado. O sea, entran los productos americanos, los va a destruir la industria local. En fin. Sí, sí, en efecto. O sea, por ejemplo, empresas, no sé si la gente se acuerde nosotros teníamos una empresa que se llamaba Dina, y era de construcción de auto, de vehículos de transporte, vehículos de volteo, etcétera, vehículos grandes, pues. Y esa empresa fue vendida a Kenwood, en Estados Unidos, se convirtió en Kenwood Kenmex, o sea, la absorbió totalmente. Pero incluso todo lo que vestimos nosotros los mexicanos hoy en día, sí se produce dentro de México, pero con los estándares de Estados Unidos y, y obviamente a precios muy bajos porque la mano de obra barata en México eso se agrega obviamente al valor agregado, valga la redundancia, y tenis que antes podías comprar por 300 pesos mexicanos, ahora te pueden costar 200 pesos. Obviamente estoy exagerando porque ni un tenis bueno en México, o sea, zapato deportivo, te cuesta 300 pesos en México. Te pueden costar 1,000 a 1,500 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, este tratado nuevo, el que le llaman NAFTA 2.0 o TLCAN 2.0, profundizaría los lazos. Todavía la soberanía que hemos perdido como país, la perderíamos todavía más y viene de la mano con la cuestión del litio, por ejemplo. Todo eso va a afectar, ¿no? Por eso Andrés Manuel yo digo, hizo bien o está intentando hacer bien en proteger el litio de la, del mercado internacional, pero le va a ser muy difícil, francamente. No digo porque él no tenga capacidad, ¿no? Que puede ser que no la tenga, pero hay que recordar que nosotros vivimos bajo el orden mundial de 5 países, que supuestamente hoy se están peleando por crear un mundo multipolar, ¿no? Esos 5 países son los 5 centros del gobierno mundial.
Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China y de rebote la Unión Europea. Debería decir Francia, ¿no? Pero Churchill prefirió, bueno, los globalistas prefirieron que fuera una Europa unida, ¿no? Entonces, esos son los 5 centros del gobierno mundial y cada uno, fíjate curiosamente, perdón que me alargue, Pablo, pero quien propuso estos centros como centros de poder, con algunos errores de visión, ¿verdad? Pero en el grueso de la teoría fue propuesta por Karl Haushofer, que era el teórico más importante geopolíticamente hablando en la Alemania nacionalsocialista. Y él explicó o propuso la teoría de las panregiones y él decía que América sí iba a ser para los americanos con un centro de poder en Washington. En Europa, él como alemán quería que Alemania fuera el centro de Pan-Europa, que incluía a África como colonia, y África es colonia, sigue siendo colonia europea África. Rusia como centro de todo Asia Central y el Medio Oriente, y Japón como el centro de mando de todo Asia, ¿no? Ahí hubo un cambio, ¿no? Porque los chinos tenían más cercanía o fueron más inteligentes, ¿no? Los globalistas al seleccionar a China como el próximo epicentro del comunismo, donde se iba a perfeccionar, de hecho, la visión mecanicista del comunismo, donde se creó el Tecneto, que soñaba, por ejemplo, también Halford Mackinder. Él ya había dicho en un artículo, no recuerdo el nombre, que se publicó en la revista Foreign Affairs, que Occidente debía inundar de dinero a China, de ayudas, etcétera, para que creara la utopía del tecnato, que es básicamente una ideología que aboga porque la tecnología, las élites tecnológicas, pues sean las que dirigen el gobierno mundial, ¿no? Y como vemos nosotros, pues en efecto, China se ha convertido en el tecneto y todo lo que se ha desarrollado dentro de China, no por iniciativa de los chinos, sino por iniciativa de Occidente, de los globalistas, ahora está siendo esparcido hacia el mundo y en esa supuesta lucha estamos, pero esa confrontación que vemos entre el bloque de Putin, Xi Jinping y en contraparte de los europeos y estadounidenses, es simplemente ese choque necesario que siempre se ha presentado cuando alguien va a heredar la estafeta del gobierno mundial, porque si nosotros vamos al ejemplo de la trampa de Tucídides, como decía Graham Allison, que compara el surgimiento de Atenas como nueva gran potencia ante Esparta, hay un ejemplo muy claro. Atenas no pudo tomar la estafeta del gobierno mundial, perdón, del orden mundial, del mundo conocido, y Esparta siguió siendo la potencia hegemónica, pero se debilitaron tanto que quedaron en manos de otra potencia enemiga, Sí. ¿no? En el Ujú. caso actual, China no va a tomar la estafeta del gobierno mundial hasta que demuestre que realmente es digna heredera de la estafeta. Y Estados Unidos está haciendo un muy buen trabajo en entregársela sin pelear mucho, ¿no? Pero lo que estamos viendo es simplemente eso, el mundo, perdón que me alargue, Pablo, No, discúlpame, no, pero el interesante. mundo fue dividido en dos bloques, comunismo y capitalismo, pero nunca fueron enemigos, fueron tesis y antitesis. Y hoy en día lo que estamos viendo es la síntesis. Y si vence Estados Unidos, si vence eh, Oriente, por ejemplo, Putin y Xi Jinping, no va a cambiar nada el mundo. No va a cambiar. No crean que Vladimir Putin es un angelito desnudo que viene a salvar el mundo, no. Es también el de los globalistas. Así que no quiten ese. Ya hay que dejar de creer en Santa Claus en un momento dado de la vida, Pablo. O sea, que tú verías que el vencedor de esta contienda geopolítica al final lo que hará es integrar, ¿no? Los dos mundos y el escenario, sea uno, sea otro, el vencedor de esta situación actual de enfrentamiento, pues tampoco cambiará mucho si vence uno u otro, ¿no? Un Así es, poco trato de entenderte, sí. Muy interesante, muy así es. interesante. Bueno, oye, nada, y para finalizar, ya por lo que hemos estado hablando, me da la sensación que los candidatos son o bastante globalistas o muy, muy globalistas.
y que seguramente no va a cambiar mucho el destino de México, pero me preguntaba, ¿tú crees que va a ser distinto la presidencia con respecto a lo que ha sido la de López Obrador? Porque al menos de boquilla, Obrador sí que parecía tener un planteamiento nacionalista, como mencionabas al principio, y quizás sí que tenía más interiorizada esa cierta resistencia a las potencias extranjeras, ¿no? Otra cosa es que después, como comentamos con el tema del litio, pues que sea más eficaz o que, bueno, pues en esa lucha que no es fácil, pues consiga defender los recursos y a favor de la ciudadanía mexicana. ¿Tú crees que cambiará con respecto a lo que ha sido la presidencia de Obrador? Yo, por mi experiencia, he notado que siempre hay cambios por el mismo carácter de la persona, por la misma cúpula con la que se rodea, etcétera. Siempre hay cambios, pero la línea central no se cambia. Entonces pueden hacer las cosas con distintas formas, pero con el mismo objetivo. Y creo en este caso que si en el escenario de que Ebrard fuera el próximo presidente, yo creo que vamos a ver un México más tendido al globalismo, a la ideología de géneros, a la vigilancia masiva, a la censura en redes sociales, en medios de comunicación. Creo que va a haber una profundización muy grande de lo que son los proyectos de la ONU. Si es Adán Augusto, creo que va a ser un poquito más lento. Es mi visión, me puedo equivocar, como te digo. Si es Adán Augusto, yo creo que sería el avance más lento. Y en el caso remoto de que fuera Chainbound, yo creo que veríamos algo muy parecido a lo de Ebrard, con ¿Y, un proceso muy, muy acelerado. y vislumbras oposición por parte de la sociedad mexicana a esos cambios fuertes del globalismo? Porque al final la sociedad mexicana sigue siendo, yo creo, estructuralmente bastante católica. Seguramente, o sea, yo creo que en los países hispanoamericanos todavía se mantiene más la raíz católica de lo que es en España, que se ha perdido más. Pues tiene que chocar, esas políticas globalistas tienen que chocar más con ¿no? el pensamiento del ciudadano medio. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que al ciudadano medio en México lo han hecho ver como la élite, como el conservador o como el facha, diríamos en España, ¿no? Y eso es lo malo, pues que si una persona se opone a cualquier cosa, por más mala que sea de Morena, el grupo que ha creado o que da soporte a, a Morena, no te olvides, no sé si por ahí puedas incluso poner el extracto del video en el que Andrés Manuel dice que, que apoyar a los pobres es ir a la segura, porque ellos van a asegurar el apoyo a Morena. O sea, utiliza a los pobres, que hay muchísimos en México, para darle soporte en México, ¿no? A su movimiento. Entonces, sí, por supuesto que va a haber una oposición por parte del mexicano conservador, podríamos llamarlo, ¿no? Pero el gran grueso de la población está comprada. Se ha hecho lo que en Venezuela. Lo único que nos falta es que nos entreguen en México el carnet de la patria para que puedas ir a comprar, a pedir tu ración de comida, tu chocorración, diría George Orwell. Y es lo malo, pues que fue tan castigada la sociedad mexicana. Es que yo no puedo decir que una cosa es mala u otra, porque realmente fue tan castigada la sociedad mexicana, Pablo, que eh, está ansiosa de venganza, pues, y eso es el momento anímico en el que se encuentra México. Va a haber oposición, pero creo que va a ganar Morena. Oye, pues nada, Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero Pero, no porque yo quiera que el PRI gane, ni que el PAN gane, es que no hay para dónde hacernos. Es como si, como en Argentina, pues o nos dan a los Kirchner o a Macri, o sea, al malo o al peor, o sea, es así, o sí, sea, en sí, todos sí, lados. sí. Bueno, eso me recuerda mucho también la situación aquí en España. Madre mía. Pero bueno, oye, ha sido interesantísimo tener tu visión de primera mano. Estoy convencido que a los espectadores, incluso mexicanos, pero a los de otros países hispanos, les va a servir muy bien para hacerse una composición profunda de la situación que está viviendo México.
Ojalá el futuro no sea tan tenebroso como aparenta, porque la verdad que algunos aspectos de la Agenda 2030, la verdad que son verdaderamente preocupantes, creo. Y bueno, no te queremos robar más tiempo y de verdad agradecerte, nos has iluminado. Creo que nos queda mucho más clara cuál es la situación en México. Y animamos a todos los espectadores a que conozcan tu canal, Revisionismo Geopolítica, que conozcan sobre todo tus dos excelentes libros, El mundo detrás de las cortinas y ese excelentísimo Dominium Mundi, que yo estoy ahora mismo leyendo a mitad de camino y que espero que en unos meses podamos hacer una entrevista para hablar de él y darlo a conocer a todos los espectadores. Encantado, Pablo. Es un placer estar contigo. Siempre que tenemos estas charlas, yo estoy como si estuviéramos tomándonos un café, ¿no? Totalmente encantado. Y saludar a tu público, que es muy amplio, y también como reiterar la invitación a Revisionismo y Geopolítica, donde estamos empezando a transmitir los lunes y los miércoles con algunos problemas, porque por ahí nos están censurando por videos que ni al caso, como uno de geopolítica de las drogas que está en el noticiero, pero en mi canal no puede estar, lo eliminaron, No me ¿no? Y me digas. bloquearon. Pues Sí, eso ya lo hace dime. interesante, porque si te están censurando es por algo, es porque cuentas cosas que no se cuentan en otros canales, que por supuesto no se cuentan en los grandes medios de comunicación, y animamos doblemente a los espectadores a que conozcan tu canal, Revisionismo y Geopolítica. Gracias, Muchísimas Pablo. gracias. Samuel, un fuerte abrazo. Hasta luego.